Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy vamos a continuar con el tema educativo. Por de pronto dejamos entre paréntesis el caso del Consejo Nacional de Educación Superior, que le estuvimos dedicando bastante tiempo. No lo dejamos porque se haya solucionado, sino porque la producción periodística continúa con una investigación importante que daremos a conocer en los próximos programas. Pero les decía, vamos a continuar con el análisis educativo y en ese contexto le proponemos hacer un análisis de la transformación educativa. La semana pasada, nuevamente, organizaciones de la sociedad civil, denominadas Provida y Profamilia, se volvieron a manifestar en las calles de Asunción y volvieron a solicitar la renuncia de las principales autoridades educativas. Por eso, hoy en Visión País, titulamos nuestro tema Los conceptos críticos de la transformación educativa: inclusión, enfoque de derechos, multiculturalismo y género. Estos son los términos en torno de los cuales precisamente estas organizaciones Pro Vida y Pro Familia cuestionan el diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa. Es una cuestión extremadamente aguda, compleja, delicada, hablar de la transformación educativa en Paraguay, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que en otros tiempos, como el caso de la década de los 90, donde también se ha elaborado una reforma educativa y de hecho se ha implementado todavía la política pública de esa reforma, sigue vigente dentro del sistema educativo. En aquel entonces la educación fue un criterio, un factor, un tema que nos aglutinaba, ¿no? Y sin embargo, hoy la educación, bajo la denominación de transformación educativa, está dividiendo a la sociedad paraguaya. Le decía, es una cuestión aguda, compleja, sensible, porque hay cuestiones de fondo en juego con este tipo de reclamos, con este tipo de críticas de algunos sectores de la sociedad. ¿Por qué? Ustedes me dirán, porque desde mi punto de vista el propio sistema democrático de Paraguay, más bien o mal, de recorrido de estos 33 años de proceso democrático en nuestro país, veo yo, porque anteriormente veía como un peligro desde el lado de la clase política, ¿no? O en el escenario político. Pero hoy es mi percepción, veo que sectores de la sociedad organizados, construyendo un relato, un discurso y utilizando como excusa el tema educativo, ponen en riesgo el sistema democrático. Ustedes me preguntarán en qué sentido, de eso hablaremos durante el desarrollo de nuestro programa. Nos acompañan hoy personas que tienen algo que decir porque han investigado, porque han estudiado respecto de los temas que queremos poner en perspectiva y compartir con ustedes hoy en Visión País. Está con nosotros la magíster Gabriela Walder, ella es especialista en investigación educativa. Muy buenas noches, Gabriela, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, Francisco, y a todos los que compartimos la mesa hoy. También nos acompaña Verónica, la magíster Verónica Villalba. Ella es especialista en género y desarrollo. Muy buenas noches, Verónica, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, un gusto estar aquí para debatir este tema. También nos acompaña el doctor Luis Ortiz. Él es investigador del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Muy buenas noches, Luis, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Gracias también y saludo a la audiencia. Nos acompaña también Robert González, que ya es un colaborador de Visión País, presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Muy buenas noches, Robert, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Gabriela, Vero, Luis, a la audiencia. Gracias por la invitación. Le invitamos que nos acompañen. Temas críticos. ¿Por qué críticos? ¿Por qué está en juego el sistema democrático con estos grupos de la sociedad civil denominadas Pro Vida, Pro Familia? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y qué podemos decir de este diseño de la transformación educativa en Paraguay?
De eso hablamos en los bloques. Brevísima pausa. Tarde. Una maestra borracha al volante de un auto atropelló, según el reporte, iba como una familia en una moto. Una locura. Dante Melgarejo, Natalia Sosa Jovellanos, Elvio Acosta y Enrique Dávalos te actualizan con toda la información de la tarde. Allanamientos en Capiatá, hay una persona detenida sospechada de robar una moto y matar al propietario. Delincuentes ingresaron a una tienda de disfraces de la zona de Mercado 4. Turno tarde, de lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre. Los conceptos críticos de la transformación educativa: inclusión, género, multiculturalismo, enfoques de derechos. ¿Por qué son términos críticos? Ustedes se preguntarán, por un lado. Por otro lado, siempre me preguntan si se tuviera que hacer una concertación educativa, un pacto educativo, ¿desde dónde habría que partir? ¿Qué es lo que hay que considerar? Porque sin lugar a dudas, como dice Diego Levis, que la educación es un tema ideológico y por ello precisamente despierta interés en distintos sectores de la sociedad, ¿no? Y es muy normal, y dentro de un contexto, digo bien, dentro de un contexto democrático, ¿verdad?, que diferentes organizaciones quieran, por supuesto, imponer ciertas visiones y valores. A ver, eso desde el punto de vista democrático es parte del ejercicio de este sistema, ¿no? La cuestión está en desconocer el primer pacto. Antes del pacto educativo hay un pacto ciudadano. Y el pacto ciudadano tiene que ver con la Constitución Nacional. Y en primer lugar ahí nos preguntamos, ¿qué es lo que han decidido nuestros representantes en la Convención Nacional respecto de la forma de Estado y de gobierno? Y justamente ustedes pueden visualizar en su pantalla el artículo 1 de la Constitución Nacional, donde habla justamente de la forma del Estado y de gobierno. La República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado en la forma que establecen esta Constitución y las leyes. La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Aquí, simplemente para resaltar, está clarísimo que Paraguay adoptó una forma de Estado que es el Estado social de derecho. Voy a preguntar justamente a un estudioso que hoy nos acompaña y está en carácter de invitado para que pueda explicarnos cuál es el alcance y la limitación de este artículo 1. Por otro lado, cuando tenemos que, en torno a la educación, hacer un pacto o una concertación, ¿cuál es el parámetro desde donde tenemos que sentar a pactar, a concertar? Para ello vamos a ir al artículo 73 de la Constitución Nacional, que habla del derecho a la educación y de sus fines. Dice la Constitución: toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, la afirmación del compromiso con la patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del sistema educativo. Y abusando del tiempo y la paciencia de mis invitados, quiero compartir dos artículos constitucionales
más con ustedes, con la audiencia, porque creo que es el marco desde donde tendríamos que instalar el análisis y el debate. Hablemos ahora de la responsabilidad educativa. ¿Qué nos dice la Constitución Nacional? En el artículo 75 preceptúa nuestra Carta Magna: la educación es responsabilidad de la sociedad y recae en particular en la familia, en el municipio y en el Estado. De esto, o mejor, este artículo, justamente estas organizaciones civiles denominadas Provida y Profamilia citan como argumento, diciendo que en primer lugar aparece la familia en la responsabilidad educativa y que el Estado aparece recién en tercer lugar. Bueno, voy a trasladar esa pregunta también a un experto en Derecho Constitucional. Volvamos sobre el artículo anterior, porque todavía el segundo párrafo de ese artículo es importante compartir con la audiencia. El Estado promoverá programas de complemento nutricional y suministro de útiles escolares para los alumnos de escasos recursos. Ahí, por supuesto, hay que vincular con la forma de Estado, que es el Estado Social de Derecho, ¿no? Está directamente articulado. Y finalmente, el último artículo de la Constitución que queremos compartir con nuestra audiencia es el artículo 76, de las obligaciones del Estado. La educación escolar básica es obligatoria. Las escuelas públicas tendrán carácter gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria, industrial y la superior o universitaria, así como la investigación científica y tecnológica. La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado, con la participación de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarcará a los sectores públicos y privados, así como al ámbito escolar y extraescolar. Y ya voy a trasladar mis consultas al doctor Robert González, que es especialista en Derecho Constitucional. Lo que hace precisamente a la responsabilidad, quiero partir de ahí, lo que hace a la responsabilidad digamos, educativa. Cuando hay una enumeración de ese tipo y dice familia, municipio, Estado, ¿cómo debemos entender, Robert? Francisco, yo quiero que me permitas, en términos personales, formular un par de aclaraciones que creo que son importantes y que no pretenden postergar este debate tan importante, sino que simplemente ubicarnos un poquito en el contexto para moldear mejor la trascendencia de este tema. Por supuesto. Y me refiero a que, en primer término, en lo personal considero que las carencias de nuestro país obligan a que prioricemos otro tipo de reformas y no tanto esta que en particular estamos trabajando. Es un tema que tenemos que, sin lugar a dudas, profundizar porque hace al mejoramiento de la calidad del debate público, pero la democracia para su funcionamiento tiene prerequisitos, requisitos que se vinculan con la inclusión. Y en un país donde la mayoría de las personas todavía no alcanzan el rango de ciudadanía precisamente por exclusión, realmente hay temas que tienen que resolverse previamente y yo creo que eso debería formar parte de la agenda pública en primer lugar. No hay pupitres, los maestros no están bien formados, los niños no están nutridos siquiera, los padres no tienen empleo, así es que así es muy difícil realmente hablar de una educación con mayúsculas. La otra aclaración que tiene que ver un poco con contextualizar históricamente, es importante recordarle a la ciudadanía, a los oyentes, que este es un tema que forma parte de los eternos debates de la democracia o de la teoría del Estado, si se quiere. Así es que es una de las tensiones ineludibles de la democracia, incluso es una buena señal que estas tensiones estén presentes porque nos permite justamente involucrarnos. Y basta recordar, simplemente así haciendo trazo de brocha gorda, que Sócrates en la Atenas de Pericles había sido condenado, entre otras razones, por corromper a la juventud, justamente por introducir ideas revolucionarias en términos educativos, por exigir que la educación trascienda la esfera de las familias. Podemos citar en la misma línea a la segunda obra más conocida de Rousseau, que es el Emilio, cuyo subtítulo es justamente de la educación. Vale recordar que esa obra integró el índex de la Inquisición durante muchísimo tiempo. La obra fue quemada, la difusión del libro fue prohibida, Rousseau tuvo que ser exiliado. En la misma línea, en 1778, ni bien
ni bien se consolidó la Revolución Americana, Thomas Jefferson, y habría que ponerse de pie al mencionarlo, planteó a ese Congreso Libertario un proyecto de ley sobre reforma educativa que tampoco prosperó. Más recientemente, en la segunda mitad del siglo XX, recordar las enormes dificultades de las mujeres para ser incluidas en un proyecto educativo y que les permita participar de la vida cívica, o ni hablar de las opciones sexuales de personas que hasta no hace mucho eran directamente tildadas de enfermos, ¿verdad? Así es que es un tema álgido y de difícil resolución. Esto nos interpela un poco a lo que un opúsculo de Ortega y Gasset titula Ideas y Creencias, ¿verdad? Él dice que en las creencias se está y las ideas se tienen. En términos constitucionales, y ahí abordo tu pregunta, creo que quienes se oponen a este tipo de reformas se paran exclusivamente en las creencias. Y las creencias son preconstitucionales, son pre-Estado de Derecho. Lo que nos define como miembros de una comunidad tiene que ver justamente con el pacto jurídico político llamado Constitución, y la Constitución plantea ideas. En esas ideas, una Constitución puede, e históricamente ha ocurrido así, perfilar el Estado, perfilar a la democracia de diversas maneras. El cuento corto es que la Constitución paraguaya de 1992 perfiló a nuestra democracia de una manera tan robusta que exige que el Estado se involucre de manera activa en el desarrollo de políticas públicas educativas. Y como consecuencia de ello, ese discurso absolutamente endeble con el que sectores ultraconservadores y preconstitucionales buscan descalificar las reformas, realmente no tiene asidero, ¿verdad? El Estado tiene la obligación de involucrarse en el desarrollo de políticas públicas en general, educativas en particular. En ese contexto, Gabriela, ¿por qué es necesaria la transformación educativa en Paraguay? La transformación educativa es necesaria porque tenemos claro conocimiento de que lo que en estos 30 años se hizo en el marco de la reforma educativa no llegó a lo que estaba comprometido llegar. O sea, se apostó o se comprometió con ese proceso, que iban a mejorar los niveles de logro, que iba a haber mayor inclusión, que íbamos a resolver un conjunto de problemas que a partir del proceso de investigaciones previas a transformación educativa daban cuenta que había que detenerse para poder reconducir el proceso y asegurar que lo que se venga realmente resuelva el principal problema en la educación en Paraguay, que es la calidad. Ahora, ¿por qué es necesario en Paraguay hablar de inclusión en el ámbito educativo, Luis? Bueno, en la línea que decía Robert, la educación es un vector para la inclusión de los ciudadanos, ¿verdad?, en la comunidad política. Ha sido de preferencia la vía por la cual se ha integrado lo que fue la experiencia emblemática de la escuela republicana, que justamente por un lado le retira el monopolio a la Iglesia del control ideológico, intelectual que tenía sobre la población en ese país, y se erige el Estado efectivamente como el que asegura, por una parte, indudablemente la transmisión de un saber acumulado, en fin, pero la principal función que tenía el Estado en el modelo de la reforma de Luc Ferry en 1883 era de que el Estado garantizaba por la vía educativa la inclusión de los pobladores y su conversión en ciudadanos, es decir, incluirles, ¿verdad? El problema con un país como el nuestro, y yo concuerdo por supuesto con Gabriela en que un problema, pero no estoy seguro que sea el principal problema de la calidad, yo sostengo que el principal problema, o por lo menos tan importante como ese, como el de la calidad, es el problema de la desigualdad. Porque la desigualdad justamente es digamos, constituye el principal obstáculo para la inclusión. Es decir, con los niveles de desigualdad que tenemos en este país, que son brutales, todo el esfuerzo que puedan hacer las familias por sí mismas, que puedan hacer los individuos y las familias y las comunidades, no alcanza si es que el Estado no tiene el protagonismo necesario que justamente ofrezca las condiciones para el ejercicio de un derecho. Como se señaló también aquí, la educación no solamente es digamos, un área del espacio social en el que tenemos no opción de desenvolvernos, sino como en la introducción misma señalabas, es un derecho que tiene que estar garantizado por el Estado. Y cierro, digamos, la respuesta a esta pregunta, que al manifestarse hoy día la necesidad de transformar, de reformar, de reformular el sistema educativo, nos estamos encontrando con que hay unas evidencias que nos muestran que el Estado mismo no ha cumplido sus tareas
¿verdad? Estas promesas a las que se refería Gabriela de la reforma educativa, pero tampoco en el nivel más amplio, en otorgar las condiciones para el ejercicio de muchos otros derechos, entre ellos el de la educación. Y por supuesto, a lo largo de estos años se ha debilitado la capacidad pública y también de las comunidades y las familias para poder ejercer ese derecho. Sobre esa habilidad se están parando hoy día sectores que están reivindicando indudablemente un retroceso, ¿verdad? Y por supuesto también el cercenamiento del ejercicio de esos derechos, que es lo preocupante, me parece a mí. ¿Por qué el término género, Verónica, representa un escándalo en un debate en torno de una nueva política pública educativa como la transformación? Bueno, yo creo que el término de género justamente apunta a la transformación que hablaba Gabriela, y entonces cuestiona y también propone justamente mirar esa realidad de exclusión, esa realidad que muchas veces es difícil asumir y que queremos negar. Pero creo que en este momento también el término de género se centra más en la cuestión de la sexualidad, ¿verdad? En el ámbito de la sexualidad. Y ahí nos lleva a preguntarnos y nos saca de nuestras certezas como seres humanos. Cuestiona las bases que hasta ahora nos parecían que vivíamos en un mundo muy binario con respecto a nuestra sexualidad, aunque sabemos que en la sexualidad está llena de subjetividades, donde se mueven las relaciones, los sentimientos. Entonces creo que ese es el debate ahora central, que a mí particularmente me parece sano, ¿verdad? Y ahí hay un miedo que todos los seres humanos tenemos, y tenemos que hablar como sociedad de esos miedos, porque es muy importante para la educación de nuestros niños, nuestras niñas. Yo soy mamá, a mí me interesa muchísimo porque para la niñez la sexualidad es una pregunta desde desde el primer año, creo yo, desde que comienzan a hablar se preguntan del mundo que les rodea y también de su cuerpo y del entorno y de las relaciones. Entonces creo que es un debate central. Y en ese sentido tenemos que hablar de qué es lo que nos da miedo, por qué no queremos reconocer el derecho de todas las personas a sentir diferente, a vivir de una forma más allá de lo que ya está como norma. Entonces ahí hay muchos temas que abordar, yo creo. Pero centralmente me parece que saca el miedo y también cuestiona muchas certezas que tenemos como seres humanos. Sucedió la semana pasada algo insólito. Si vamos a utilizar la metáfora, en el templo de la democracia, que es el Congreso Nacional, el espacio del Congreso de la Nación, donde justamente dos personas, un político, una política, en este caso concejal departamental, y un ciudadano, precisamente los calificativos que utilizaron, los términos que utilizaron estas personas a las que vamos a hacer referencia en el próximo bloque y vamos a analizar, no fueron justamente términos democráticos, en el templo de la democracia. Por eso pongo en perspectiva, para ir a la pausa, ¿por qué estos grupos representan una seria amenaza a la democracia? Respondemos a nuestra pregunta en el próximo bloque. Brevísima pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Ya estamos listos para ir destacando las informaciones del día, como siempre, a través de Noticias Paraguay. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Verdaderamente representa un peligro para los transeúntes estos enormes baches que ponen en riesgo la vida de las personas. Teledía de 13 a 14. De lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta siempre. En el bloque anterior les decía que sucedió un hecho como mínimo insólito en la comisión, en la sala bicameral, digo bien, del Congreso Nacional, donde fue
fue convocada la ciudadanía a la audiencia pública para una consulta respecto de un proyecto de ley. Buscando la legitimación de este proyecto de ley, se recurre a la ciudadanía y la propuesta realmente, esa derogación de la ley, no se imaginan las consecuencias que puede generar para miles de niños, niñas y adolescentes que hoy están dentro del sistema educativo. Estoy refiriendo justamente a la donación de la Unión Europea, que gracias a esa donación se está sustentando, se está solventando, hablando mal y pronto, gastos que hacen a la infraestructura, incluso a la merienda escolar, a los kits escolares, a los vouchers de la educación media, en fin. O sea, es increíble lo que está aconteciendo, creo que no se está dimensionando. Y en esa ocasión de la audiencia pública habló Sandra Miranda, del Partido Patria Querida, concejal, miembro de la Junta Departamental de Alto Paraná. Y curiosamente utilizó una expresión que ella tiene derecho a discriminar, ¿no? O sea, que lo diga un ciudadano sin formación es grave, pero que lo diga una política que representa a la ciudadanía, ¿verdad? Y a una ciudadanía dentro de un territorio departamental, desde mi parecer es extremadamente grave, Robert. O sea, ¿cómo comprender esta situación? Y formulaba la pregunta, ¿por qué representa un riesgo para la democracia? ¿Y crees que en este tipo de expresiones podemos encontrar alguna explicación? Por supuesto que hay un riesgo enorme desde el momento en que un sesgo para construir el perfil de la democracia identifica el sistema de gobierno con la toma de decisiones mayoritarias. Y la gente que razona de esa manera no solamente se escuda en los números circunstanciales que pueden haber en un parlamento para avasallar derechos, para imponer ideas, sino que descuidan la otra faceta de la democracia, acaso más importante en el siglo XXI, que tiene que ver con la democracia como protección de las minorías. Yo, sin embargo, estoy tan escandalizado como vos por el ejemplo concreto, pero quiero celebrar que haya ocurrido porque es la muestra gráfica, es el botón de muestra que nos permite ubicarnos exactamente en cuál es nuestro desarrollo evolutivo de la democracia, y por eso mismo la ciudadanía debería involucrarse con intensidad en este debate, porque educar no es otra cosa sino enseñar a pensar. Y la educación históricamente ha enseñado a pensar, pero en los contextos dentro de los cuales el poder se reproduce. Las monarquías enseñaron a pensar en clave monárquica, los absolutismos ilustrados lo hicieron en esa línea, y hoy nuestro desafío es enseñar a pensar en democracia. Y pensar en democracia significa que tenemos que tener un compromiso muy fuerte con la inclusión, con los valores de la democracia. ¿Cuáles son estos valores? Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, y dentro de eso pluralismo, inclusión, tolerancia, respeto, protección de las minorías y un sinfín de principios y de valores que tenemos que honrar precisamente para salvaguardar a la democracia y a nuestra sociedad de políticos como la que estamos utilizando de ejemplo, ¿verdad? Que nos muestra de manera elocuente que efectivamente hay mucho por hacer y tenemos que en esa línea amplificar las voces de quienes pretenden defender la democracia como proyecto de convivencia. Y termino con esto, Francisco, porque la democracia no es solamente, la democracia se identifica, la democracia constitucional concretamente, con la laicidad del Estado. Pero la laicidad no se tiene que medir solamente a partir de la relación iglesia-Estado, que también, sino fundamentalmente a partir de la relación entre el ser humano y las ideas. Y en ese sentido, entender que tenemos que perfilar esas ideas de manera inclusiva, de manera generosa, de manera empática, para que nuestros niños aprendan a enfrentarse a la sociedad de su tiempo. Y es una sociedad que, aunque los conservadores extremos se empeñen en meter la basura bajo la alfombra, está ahí presente y hay que preparar a los jóvenes para eso. Gabriela, ¿cómo calificarías este proceso que el Ministerio viene gestionando en relación con el diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa? Y formulo esta pregunta porque hay críticas no solamente de estos sectores denominados pro vida y pro familia respecto del proceso llevado a cabo hasta ahora
por el Ministerio de Educación bajo el nombre de Transformación Educativa, sino también están sectores gremiales, de docentes, de estudiantes, de padres de familia. Hablo de la Asociación de Padres de Familia e Instituciones Públicas. El proceso de transformación educativa tenía un plan de trabajo y un sustento de alta participación de la ciudadanía antes de la pandemia. Como ustedes saben, todo proceso tiene un financiamiento y hay que sostener ese financiamiento y agotar los recursos y los esfuerzos porque todo lo que se planificó se lleve adelante, porque si no es desaprovechar una oportunidad que teníamos como país. Las condiciones estaban dadas para ese proceso participativo en el 2019. Viene la pandemia, se habían iniciado procesos de consulta con diferentes sectores y ante la pandemia se reestructura ese proceso participativo. Y en las condiciones posibles se agotaron los recursos para escuchar a la mayor cantidad de voces posibles. Se hicieron diversas actividades, pero creo que como ciudadanía tenemos una enorme debilidad. Primero, todavía no tenemos instalado el concepto de representatividad. Si yo me voy como representante de las ACES de mi comunidad, mi responsabilidad no es solamente escuchar lo que recibo en ese lugar, sino comunicar a mis bases lo que yo planteé. Ese proceso ocurre en diferentes instancias en el Paraguay. Entonces, si yo no estoy, yo no participé. Esa es para mí, la fragilidad de este proceso tiene que ver con la robustez de nuestro ejercicio democrático. Porque es muy fácil decir no estoy de acuerdo sin siquiera saber lo que dice en el documento. Eso es lo que siempre me pasa. ¿Leíste el documento? Es lo primero que le pregunto a la gente. Si leíste, empecemos a discutir. Pero si vas a discutir o defender la transformación educativa porque lo que te dijo tu vecina, por lo que escuchaste en la radio o por lo que dijo el pastor en la iglesia, eso no es un fundamento porque hay un proceso. También nos cuesta leer como ciudadanos, a todos nos cuesta y tenemos dificultades en algunos casos para poder interpretar, porque algo que se hizo en este proceso también fue intencionalmente tergiversar el sentido de las cosas que se fueron construyendo, con una intencionalidad clara, ¿verdad? Reproduciendo documentos en donde se iban marcando palabras y reconstruyendo un nuevo discurso que no es lo que decía. Entonces, para mí se hizo un esfuerzo sustancial por escuchar a los estudiantes, a los padres, a las madres, a los docentes, de diferentes instancias, con los recursos que estaban disponibles, los recursos tecnológicos, cuestionarios, debates en las instituciones educativas, pero creo también, Vero hablaba hace rato del miedo. Nos cuesta mucho tomar la palabra y decir yo pienso esto y defiendo. Aunque todos ustedes estén en contra mía, nos cuesta defender nuestros principios, nos cuesta defender nuestros ideales, nos cuesta pararnos frente a nuestra propia familia y decir yo quiero esto, aunque esté en disenso contigo, lo cual no quiere decir que yo no te quiera, que yo no pueda sentarme a comer contigo. Nosotros cuando estamos en desacuerdo ya nos odiamos. O sea, nos falta mucho como ciudadanos y ciudadanas de discutir a este nivel. Pero me tocó estar en la colita del proceso de transformación educativa, me tocó estar en todos los departamentos con jóvenes, escuchándoles y yo creo profundamente en esa voz que pudimos con todas las personas que acompañamos. Se hizo un esfuerzo enorme. Antes no se llegó, el ministerio nunca hizo este tipo de consultas anteriormente, trabajando de la mano con los directores departamentales, trabajando de la mano con los miembros y referentes de las ACE, trabajando con los empresarios, porque toda esa gente se convocó, se escuchó, se trató de sistematizar, pero la gente siente que no participa porque no está lo que yo dije. Pero el consenso no es que esté lo que vos dijiste, porque vos vas articulando palabras, voces, ideas, y eso es lo que va saliendo, ¿verdad? Ahora, quiero puntualizar, interesante lo que está describiendo Gabriela, pero sin lugar a dudas en el ámbito de las ciencias sociales el concepto de participación es un concepto bastante debatido, digamos, ¿verdad? Sí. Porque, ¿qué significa? A ver, porcentajes de representación, quiénes tienen que
quiénes tienen que, digamos, participar, de qué manera se tiene que hacer esa representación de los distintos sectores que configuran una sociedad, en fin. O sea, sin lugar a duda, el propio concepto es un concepto polémico, ¿no? Totalmente. Por un lado. Y por otro lado, antes de darle la palabra, antes de preguntarle, perdón, a Luis, sobre un tema puntual, otra cuestión que señaló Gabriela, creo que también tendría que mirarse al espejo el sistema educativo. Bueno, ¿por qué no queremos hablar? ¿Verdad? Aunque nadie esté de acuerdo con lo que podamos decir, ¿por qué no queremos hablar? ¿Qué pasa con nuestro sistema educativo? O sea, ¿en algo contribuye ahí el sistema educativo para callarnos? ¿Verdad? ¿Y de qué manera se trabaja eso? Entonces también digo, en ese contexto, la metáfora, yo creo que también tendríamos que mirar en el espejo, es decir, mirar qué está haciendo el sistema educativo para tratar de contribuir a eso. El tema de la desigualdad en el ámbito educativo, Luis, es uno de tus temas de investigación en términos de publicación de libros, de artículos científicos. ¿Cómo ves este proceso de la transformación educativa respecto de lo que fue la experiencia anterior, la reforma de los 90? Porque sos muy crítico respecto de la poca posibilidad que tuvieron determinados sectores de la sociedad como para participar, hablando de participación, para participar dentro del sistema educativo, estar dentro del sistema educativo. ¿Ve hoy con la propuesta de la transformación educativa como una cuestión que está atendiendo esa problemática? Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que analíticamente distinguir dos niveles que por supuesto están entremezclados en la experiencia, ¿verdad? Concreta. Pero ahí analíticamente pueden distinguir un primer nivel que es propiamente el de, denominémoslo de manera muy genérica, el de la sociedad misma. ¿Qué características tiene, qué rasgos tiene la sociedad paraguaya? Concuerdo cuando refería a Robert, la expresión de estas dos personas en el Congreso Nacional la semana pasada, efectivamente dan cuenta, y además es emblemático, una reivindica el derecho a discriminar, como si podría ser un derecho, pero en realidad da cuenta sociológicamente de que hay un sector de la sociedad que en la práctica está todo el tiempo discriminando. Es decir, en la práctica hay un sector, y curiosamente acá, demográficamente minoritario, pero que se alza con un enorme contingente de recursos y oportunidades, ¿verdad? Que mira a los demás no como iguales, mira como inferiores, en algunos casos incluso como ni siquiera con la condición más básica de la dignidad humana. Por eso es que hay personas que ni siquiera tienen miedo, porque uno podría pensar unas cosas como esta, pero la diría, digamos, en privado, ¿verdad? Pero cuando lo expresa de manera pública es porque en realidad ya está traduciendo digamos, su concepción cotidiana y lo que es, digamos, el lugar común de un sector de esta sociedad. Por otra parte, como es la advertencia, entre comillas, de este señor, refiriendo incluso al uso de la fuerza, y no de cualquier manera, sino incluso la amenaza hacia la vida y la integridad de las personas, es decir, se refería a las balas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Justamente, esta es una sociedad que se caracterizó, ¿verdad?, porque se enamoró de ella el infortunio, como decía Robastos, por muchos años de un régimen, digamos, autoritario, que infundió el miedo como una fórmula de la vida cotidiana. Es decir, nosotros tenemos miedo como sociedad, permea todo el tejido social, y por supuesto que cuestiones como expresar el disenso sin que eso tenga que entenderse como una contraposición, sin que eso tenga que entenderse como una ruptura de nada, de los vínculos necesariamente, sí se expresa de esa manera porque está, hay un temor, repito, que está internalizado en el tejido social, que toda manera de manifestación del disenso muestra efectivamente, es visto como una amenaza. Entonces, si nos vamos entonces finalmente el tema de la desigualdad en la educación, como ya dije precedentemente, nosotros nos encontramos en un sistema educativo en el que de manera muy subrepticia y soterrada está operando el acceso al conocimiento, el acceso no solamente al conocimiento, a la experiencia de vida democrática, ¿verdad?, basado justamente en un modelo del miedo, basado en un modelo en el que la educación cívica y democrática, por ejemplo, que era uno de los componentes fundamentales de esa reforma de los 90, que tenía que traducirse en experiencias, atravesando todas las asignaturas, atravesando todas las formas, digamos, de transmisión, todas las prácticas pedagógicas, terminó justamente
por practicidad y porque, por supuesto, está también atravesado por varios otros tipos de problemas pedagógicos, pero fundamentalmente yo creo que por la manera en que la desigualdad se experimenta en la escuela misma, fue finalmente resuelto asignaturizando eso que tenía que ser en realidad toda una dimensión y una competencia que atravesaba el currículum. Entonces, me parece que hoy día lo que vemos es de que los rasgos que tiene la sociedad actual con respecto a los rasgos que tenía hace 30 años esa sociedad son similares, ¿verdad? Y al no cambiar estos rasgos estructurales de la sociedad, las reformas al sistema educativo que se plantean en los ejes y los que fueran, indudablemente van a tener todavía muchos problemas y cuyas manifestaciones hoy ya no solamente se dan al interior de la escuela, si quieren, o entre los actores involucrados en el sistema educativo. Incluso ya es hoy día un debate de sociedad. En ese sentido concuerdo con Verónica, yo creo que es positivo. Lo que no veo como positivo es la amenaza y el recurrir al miedo que está instalado en la gente, que está instalado en la sociedad, porque ahí sí yo creo que el debate se suprime. Y es un problema, no puede haber participación, se la hace del miedo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que también por eso concuerdo contigo que la participación de la que habló Gaby, que seguramente hubo esfuerzo por parte de lo que condujeron el proceso de la transformación, digamos, era una manera y digamos, una perspectiva de participación, habían todas las demás que creo que no se han tenido en cuenta. ¿Por qué es necesario, Verónica, la perspectiva de género en el contexto de un sistema educativo? Sí, primero que nada quiero también aprovechar el espacio para aclarar una cuestión que sale todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo no? La ideología de género, hacer la diferencia entre ideología de género y perspectiva de género. Ideología de género no es una categoría de análisis de ninguna ciencia social ni de ninguna disciplina que hasta ahora conocemos. Es un concepto que nace de una estrategia política de movimientos a nivel global. No solamente en Paraguay está sucediendo esto. A nivel global, la estrategia para el no reconocimiento y el retroceso de derechos que se ampliaron en los últimos años mucho más hacia lo que llaman las minorías, pero bueno, hacia, digamos, a la inclusión de más personas y sobre todo el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres también. Por eso es que se asocia al tema de género. Dicho esto, la perspectiva de género o enfoque de género es una categoría de análisis de las ciencias sociales que toman, las políticas públicas toman justamente para analizar y mirar la realidad con el objetivo de llegar a la igualdad, con el objetivo de alcanzar esa igualdad, de incluir a las personas que están excluidas, ¿verdad? Entonces, es una herramienta en ese sentido que ha sido muy poderosa en los últimos años, que ha permeado en documentos internacionales. También ahí yo creo que hay que hacer una aclaración de que los organismos internacionales de los que se hablan, así como si fuera ya los organismos internacionales, en realidad los países, Paraguay suscribió, es parte de esos organismos internacionales, nuestras autoridades firmaron, suscribieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Los ODS, la Agenda 2030. Entonces, a mí lo que me parece, para agregar a lo del miedo que estábamos hablando, tenemos que también, lo otro que quería decir es la mentira. O sea, no podemos debatir como sociedad sobre la base de la mentira, del miedo de la mentira, y sobre todo en la educación para niños, niñas, adolescentes. O sea, estamos hablando de una realidad y del futuro para nuestros hijos e hijas. Entonces no podemos sentarnos con la mentira, y esto que se eleva al debate de estoy a favor de la discriminación, esto ya es cercano al fascismo, y eso sí que da miedo para mí, ¿verdad? La mentira y entonces, lo que yo creo que eso hay que sacar del debate, la mentira y también las amenazas. O sea, no podemos amenazarnos con balas, no, por favor, vamos a sentarnos, vamos a debatir en lo que estamos de acuerdo, no en lo que sí estamos de acuerdo. Creo que es súper importante en la educación, justamente porque el enfoque de género y la perspectiva de género tiene toda una genealogía, o sea, una historia del concepto que está muy asociada y relacionada a la lucha de las mujeres en el mundo
Por ejemplo, en el movimiento sufragista, que yo además me puse esta remera porque quería mostrar, donde está Serafina Ábalos, es un homenaje, hay una marca ahora que se llama Heroicas y que hace justamente un homenaje sacando remeras a la memoria de las mujeres y las mujeres luchadoras. Quería traer la de Felicidad González, que es la luchadora feminista en el Paraguay. El símbolo de la educación, ¿verdad? Pero también Serafina Ábalos, que decía que la educación es la base de la sociedad y la educación en igualdad, decía ella, ¿verdad? Para la igualdad en la familia también. Entonces, creo que en ese sentido el enfoque de género que no está en el documento último, acá corroboramos con Gaby, no está además, es súper importante, aunque no está incluido, ¿verdad? Y esa es otra mentira también que están instalando, ¿verdad? Bien, tengo que cumplir con mis anunciantes, debo ir a una brevísima pausa. Dios, patria y familia. ¿Qué riesgo hay detrás de estos términos? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Televía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Ya estamos listos para ir destacando las informaciones del día, como siempre, a través de Noticias Paraguay. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Televía de 13 a 14. Verdaderamente representa un peligro para los transeúntes estos enormes baches que ponen en riesgo la vida de las personas. Televía de 13 a 14. De lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta siempre. ¿Qué finalmente va a pasar con la transformación educativa? Es una pregunta que creo que podríamos formularnos. Y quiero responder a la pregunta que había hecho en la presentación del programa de hoy. ¿Por qué está en riesgo la democracia en esta crítica que se hace a la transformación educativa de los sectores denominados pro vida y pro familia, Robert? Y está en riesgo, Francisco, porque tenemos que recordar que la democracia no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Y como consecuencia de ello está permanentemente bajo el acecho y la amenaza de muchos enemigos, a veces silenciosos, otras no tanto como en este caso. En el siglo XXI los enemigos de la democracia, además de la corrupción y el crimen organizado, tienen que ver con la exclusión, la miseria y con la ignorancia, es decir, los fanatismos de este tipo. Y a nivel mundial hay un fenómeno que tiene que ver con una peligrosa regresión de la calidad democrática, y pensemos en Estados Unidos con Donald Trump, Brasil con Bolsonaro, también la izquierda, por ejemplo, el caso de Nicaragua, ni hablar lo que está pasando en algunos países de Europa donde los nacionalismos fervorosos gozan de buena salud. Así es que en ese sentido es peligroso lo que está ocurriendo. Y en el Paraguay el peligro es doble si se considera que en 210 años de vida independiente, 104 de los mismos Paraguay estuvo en manos de 5 personas, que tuvieron poder de vida y muerte sobre todos los ciudadanos. Entonces el miedo se instaló culturalmente, sociológicamente, y hay que revertir esto con mucha educación. Y en ese contexto, y termino con esto, se tiene que enfatizar en términos educativos, pero también informativos, que los proyectos de transformación educativa no buscan torcer valores, no se trata de eso. Las familias van a poder tener el protagonismo que desean a la hora de inculcar valores dentro de su respectivo seno. Lo que se trata es de educar en la diversidad, y para el efecto el sistema educativo es el eje fundamental que va a permitir que nuestra democracia crezca en calidad. ¿Cuál es la propuesta que podría significarse como importante en términos de innovación, Gabriela, con este proyecto denominado Transformación Educativa? ¿Qué es lo innovador? Sí. Bueno, transformación educativa, primero es un plan. Para mí eso es lo que creo que a veces le estamos pidiendo más de lo que es. Pero plan, por lo menos en términos de grandes lineamientos. Hay varias cuestiones. O sea, la primera política es fundamental porque plantea la revisión de todas las cuestiones
que tiene que ver con los marcos curriculares, el modelo de aprendizaje. Pero lo último que se fue estructurando para también comunicar mejor son las 5 dimensiones de la transformación educativa. La comunidad, el estudiante y asegurar su bienestar, las condiciones educativas, las escuelas en mejores docentes y procesos evaluativos constantes. La integración de esos 5 elementos de manera pensada y articulada nos van a permitir llegar a eso que queremos llegar, que es una mejor educación para todos y todas los niños y niñas de nuestro país. Y creo que allí está la fuerza central de este proceso. Luis, ¿qué esperás de este proyecto de transformación educativa? Del Plan Nacional. Sí, del plan. Yo esperaría, antes que nada, que se calmen las aguas y que haya un compromiso real por parte de los actores, sobre todo estos actores que tienen mucho poder. Vos sabés que hay una reflexión que estoy compartiendo en diferentes niveles, en las discusiones que tenemos sobre este tema, que tiene que ver con que los principales artífices de estas organizaciones antiderechos, porque yo también soy pro vida, les cuento, y también soy pro familia, pero es muy diferente decir en la reivindicación de la vida y la familia que sea, digamos, un atributo y lo tenga el monopolio de un sector. Ese sector en realidad son grupos organizados antiderechos. Y los grupos antiderechos, curiosamente en el caso del Plan Transformativo Educativa, los que están, digamos, dirigiendo frenarlo, e incluso si es posible derogarlo, son grupos que no tienen a sus hijos en las escuelas, ¿verdad? Las escuelas públicas. O sea, tienen a sus hijos en las escuelas privadas, no las tienen en las escuelas públicas, que son las que fundamentalmente, y los chicos que se escolarizan ahí, lo que principalmente, digamos, están rezagados en el ejercicio de sus derechos. Entonces, yo lo que espero es que, antes que nada, exhorto a la reflexión calmada y efectivamente también a que, como decía Gaby hace rato, aquellos que saben, conocen sus derechos, también tomen el coraje y la valentía de defenderlos en todas las instancias con un debate respetuoso, mesurado, pero asimismo asertivo, ¿verdad? Verónica, en términos de expectativas, ¿qué esperas? Bueno, yo espero que se apruebe y que después se avance más todavía, por ejemplo, en una educación sexual integral, que es súper necesaria, ¿verdad? Estamos en la Semana de la No Violencia contra las Mujeres y me parece fundamental hablar también de la violencia y los abusos sexuales, por ejemplo, que sufren niñas y niños, y que en el colegio esto es, no sé, urgentísimo, en los colegios, en la educación en general, abordar este tema, ¿verdad? El enfoque y la perspectiva de género podría ser incluida después, más adelante, y avanzar en ese sentido, y creo que justamente relacionar con la educación sexual integral y la prevención de la no violencia para disminuir los abusos sexuales y la violencia que sufren mayoritariamente niñas y niños y adolescentes, ¿verdad? Ya. Muchísimas gracias, Robert, por colaborar con nosotros. Al contrario, a vos por la invitación, Francisco. Ya. Gracias, Luis. Gracias, Francisco. Muy amable. Gracias, Gabriela. Muchas gracias a vos también. Gracias, Gracias por la invitación. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Buenos días, Paraguay. Videos que fueron filtrados a la prensa muestran a Carmen Villalba, reclusa de Buen Pastor, una de las fundadoras del FP, arengando al resto de la población penitenciaria. Te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos Días, Paraguay. Aquí haciendo un recorrido por toda esta comunidad, compañeros, teniendo en cuenta el dato que supuestamente los restos de Oscar Denis podrían estar enterrados en esta zona del país. Lunes a viernes, después de la misa, NPI nos conecta siempre. NPI ahora. Zarpa del puerto de Concepción rumbo a Bahía Negra. El barco se convierte en un supermercado andante porque lleva absolutamente todo. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto. Y atención que en el Hospital de Clínicas
Hay servicios especiales de atención gratuita de prevención de cáncer de piel. Vacas muertas aparecieron sin lengua. Conmoción en la zona de Solano Escobar, departamento de Paraguarí. NPI ahora. Lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Los conceptos críticos de la transformación educativa, inclusión, enfoque de derechos, multiculturalismo y género ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Y lo que está aconteciendo en torno de este diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa nos lleva a un par de reflexiones de carácter críticas, sobre todo de aquellos sectores que cuestionan este plan y que quieren precisamente que se archive. Me asustan los términos que utilizan los críticos de la transformación educativa: Dios, patria y familia. Y precisamente esos tres términos fue el lema del fascismo. ¿Qué es el fascismo? Es una ideología, un movimiento político y un sistema de gobierno totalitario de extrema derecha que se opone a la democracia, el comunismo, el liberalismo y la internacionalización. Defiende la superioridad de la raza y la patria y la necesidad de emplear la violencia contra los que consideran enemigos de la nación. Los regímenes fascistas han tenido rasgos personalistas, militaristas y corporativistas. Averigüemos de dónde proceden los términos antes de utilizarlos como argumento. Dios, patria y familia es un lema fascista. Paraguay hace 33 años apostó por la democracia, apostó por un modelo de Estado, el Estado social de derecho, que con esta denominación el Estado paraguayo debe ocuparse de la educación, debe ocuparse sobre todo de aquellos ciudadanos en situación de vulnerabilidad y debe ocuparse de aquellos excluidos que tienen rostros concretos de mujer, de indígena, de campesino. La transformación educativa debe responder a esta realidad, porque la educación no solamente debe preparar para vivir en la sociedad, sino debe preparar para transformar la sociedad. Por eso, esta pluralidad, el disenso que se pueda dar en el proceso del diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa es una condición esencial. Esperamos que se continúe debatiendo, analizando y construyendo el tan necesario pacto, concertación educativa, pero en el marco de lo que establece el artículo 73 de los fines de la educación paraguaya. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP. Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP. Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.